Ante el anuncio de Maite Esporrín de que los 5 concejales socialistas la van a votar, el candidato de Navarra Suma pide que no lo haga. Va a presentarse como candidata a la alcaldía esperando el voto de Bildu, porque si no sería absolutamente imposible que fuese alcaldesa. Según el sistema de elección de alcaldes, son candidatos los cabezas de lista. Si EH Bildu y Gero Abay optan por apoyar al PSN y suman sus votos, alcanzarían la mayoría absoluta necesaria para evitar que Maya sea alcalde. Por mucho que hable Bildu ahora de acuerdos, de no acuerdos, que siempre será él, hasta el último minuto tenemos que saber qué ocurre. Y yo me quedaré con la seguridad de que si se presenta candidata Maite Esporrín, hasta el último minuto ha dejado en manos de Bildu la decisión final. No ha sido una decisión del Partido Socialista, ha sido de Bildu. Maya ha vuelto a tender la mano a los socialistas para alcanzar un acuerdo que permita estabilidad durante 4 años y la posibilidad de sacar adelante proyectos de forma conjunta. Porque hemos estado trabajando juntos en la oposición, con una línea de oposición muy similar, y porque además, y les invito a que cotejen los programas, tenemos programas muy parecidos, el Partido Socialista y Navarra Suma. Maya ha recordado que la número 4 de la lista de EH Bildu, Amaia Izco, tendrá que acudir a un juicio en septiembre en el que la Fiscalía de la Audiencia Nacional le pide 11 años de cárcel. Considera que pertenecía al entramado de ETA desde el llamado Frente de Cárceles como abogada de terroristas.